Paz, amados hermanos en el Señor. En esta hora vamos a dar inicio a este hermoso tema que vamos a escudriñar. Pero quisiera, en el nombre del Señor, antes de iniciar, en el transcurso de que se dé la oración, ver si usted me escucha bien, ya que en estos lados, por estos momentos, está cayendo ahorita lluvia bastante fuerte, en lo cual quisiéramos saber si usted nos está escuchando, dónde se encuentra. Pero vamos a orar en todo eso para que el Señor nos dé la bendición y nos dé la autorización para poder escudriñar su palabra. Padre y buen Dios, gracias Señor te damos porque nuevamente estamos para escudriñar tu palabra. Gracias Señor por tu misericordia y por esa lluvia que está cayendo. Permítenos, Padre, en esta hora, danos el permiso para poder leer tu palabra y así escudriñarla y así atesorarla en cada uno, ya que vamos a estudiar en esta hora parte de tu doctrina, la que tú has dejado establecido para tu iglesia, como es el Espíritu Santo. Señor, danos tu bendición, tu dirección y que podamos darnos a comprender hacia todo. Pero antes, Señor, perdona nuestros hierros cometidos para que podamos estar limpios ante tu presencia y poder así, Señor, estar en bienestar contigo. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de predicar tu palabra y que todo, Señor, sea para tu gloria y tu honra y no la nuestra. Gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, en esta ocasión, como se ha venido anunciando, de lo cual vamos a escudriñar el Espíritu Santo, que es la lección número 6 del cuadernillo de doctrina, de la cual la Iglesia de Dios pregona.
la cual la iglesia de Dios da a conocer a todos. Vamos a ver parámetros en esta hora y les invito a que usted tenga su Biblia cerca de usted, porque vamos a ver varios textos, pero también vamos a ver situaciones que vamos a compartir. Vamos a comenzar en esta hora dando tres palabras de las cuales se ocupa para decir espíritu en la palabra de Dios. Una de ellas es Neshama. Esa palabra que se ocupaba en el Antiguo Testamento daba a conocer que era el espíritu un aliento. Eso daba a conocer. Pero en el transcurso del Nuevo Testamento se toma en cuenta dos clases de palabras. Una es ruach y otra es pneuma. Estas dos palabras, una ruach está escrito en hebreo y pneuma escrito en griego. Son diferentes palabras en diferentes idiomas, pero ambas palabras denotan al Espíritu Santo. Ambas palabras significan aliento, soplo o fuerza. Lo mismo que significaba la palabra Neshama, significa ruach y pneuma, que significa aliento, soplo, fuerza. Y vamos a ver un texto de la palabra de Dios en el cual el mismo Jesús toma esa palabra. Si usted puede corroborarlo ahí en su casa, Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Usted puede verlo en el libro de Juan y busquemos el capítulo 20 y vamos a ver dos versículos. Vamos a ver el 21 y el 22. Repito, Juan capítulo 20, 21 y 22, el cual nos dice así: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, fíjese bien la palabra, sopló. Repito el versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. Aquí podemos corroborar algo muy importante, mis hermanos, que el Espíritu Santo, en las palabras que se ocupan en el Nuevo Testamento, es soplo o aliento. Y más adelante vamos a ver por qué también es fuerza. Ahora, vamos a ir viendo poco a poco en esta preciosa noche. Vamos a tratar de ser breves. ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Si podemos ver, desde el Antiguo Testamento, fue una promesa hecha al pueblo de Dios. El Espíritu Santo es una promesa. Y vamos a ver, Joel. En el libro de Joel, usted lo puede ver en su palabra, Joel capítulo 2. A ver, capítulo 2. Y vamos a ver la promesa. Fíjese bien, la promesa viene desde antes de Jesús. La promesa viene desde muy atrás. Dice Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. El cual nos dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Una promesa de parte de Dios para su pueblo, la cual no solamente se dio esa promesa, sino que también Jesús lo confirmó en su tiempo. Dios se lo prometió al pueblo y al pueblo de Dios. Dios se le estaba prometiendo aquí al pueblo de Israel.
Pero eso concuerda a cada uno de nosotros también en estos tiempos. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero el pueblo, la promesa era que iba a derramar su espíritu. Pero eso es importante en esta hora, hermanos, que vayamos viendo la secuencia. ¿Por qué la secuencia, hermanos? Porque vemos lo que significaba al principio el Espíritu Santo. Era aliento, soplo o fuerza. Y vemos también que es una promesa de parte de Dios, lo cual fue confirmado por Jesús. Allá en el libro de Juan también, en el libro de Juan, y vamos a ver ahora el capítulo 14. Capítulo 14 y vemos el versículo 15 en adelante, el 17. Fíjese bien a quién le es dada la promesa y a quién se lo confirmó. Allá dice que va a ser derramada sobre toda carne. Los siervos, las siervas, sobre ellos iban a derramar el Espíritu Santo. Pero vamos a ver cuál siervo, cuál carne, cuál humanidad iba a ser derramada. Versículo 15. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Comenzamos ahí. El amor a Dios, el amor exactamente rotundo, el amor sin igual a Dios es guardar los mandamientos de Dios. Ahora, ¿por qué tocamos este punto? Por el versículo 16. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahora, dice que si me amáis, tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios están escritos en un decálogo, son 10 mandamientos, los cuales vamos a hacerlo. Y dice, si lo hacen ustedes, yo voy a rogarle, dice Jesús, al Padre, para que mande a este Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pero ¿quién es el Consolador? El versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire qué precioso. Allá en Joel usted pudo leer que dice sobre toda carne, pero aquí dice, Jesús se confirma cuál es la toda carne. ¿A qué se refería Joel de toda carne? Jesús se lo confirma aquí, porque dice, si me amáis. Primero dice amor a Dios, luego la obediencia a Dios. Entonces después viene que Él iba a rogar para enviar al Consolador, el cual dice el mundo no lo puede recibir. El único que lo puede recibir es el siervo de Dios. El único que lo puede recibir es el Hijo de Dios. El único que lo puede recibir es el que guarda los mandamientos de Dios. El único que lo puede recibir es el que tiene amor por Dios. Mi amado amigo, mi amado hermano, la pregunta de esta noche es, ¿amamos a Dios? ¿Ama usted a Dios, mi amigo, que nos va a ver en esta hora y que nos verá en este mismo video próximamente? Porque dice la palabra que si me amáis, guardad, hay que obedecer a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es importante. Y si yo obedezco a Dios, entonces el Espíritu Santo mora en mí. Porque el mundo, aquel que no guarda los mandamientos, aquel que no obedece a Dios, aquel que no ama a Dios, no puede recibir ese Espíritu. Y eso es importante que nosotros lo tengamos. Ahora, esto fue promesa. Allá en Joel vimos promesa. Aquí confirmamos la promesa. Confirmamos la promesa. Ahora, Dios cumplió su promesa. Y ahora vamos a ver Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a ver del 1 en adelante.
Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. La promesa de Joel, la confirmación de Jesús, fue cumplida con los apóstoles en el día del Pentecostés. Dios derramó el Espíritu Santo sobre su iglesia. Pero fíjense bien lo importante. Estaban, dice, todos unánimes juntos. ¿Pero quiénes? La iglesia. Los discípulos. Los que creían en Jesús. Los que guardaban los mandamientos. Pero si usted empieza a ver que había mucha gente alrededor, pero solamente en ellos fue derramado el Espíritu Santo. Y dice que hablaron otras lenguas. Las lenguas que hablaron, hermanos, o sea, en otras palabras, hablaron otros idiomas. No fueron palabras que no se conocen, porque usted puede corroborarle. En el versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, eran idiomas, no eran palabras desconocidas, mis hermanos. Dios cumplió su promesa del Espíritu Santo. Lo importante, hermanos, en esta ocasión, que comprendamos qué es el Espíritu Santo, cuál fue la promesa que dio y qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? Podemos corroborar algo muy importante, que la promesa que Dios dio, fíjense bien, algo muy importante. Y vamos a analizar así en breve los sucesos. Dios prometió allá en el Antiguo Testamento, pero la promesa no se cumplió. Mandó a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí. Él confirmó esa promesa, pero en ese momento que Él confirmó la promesa, el Espíritu todavía no estaba acá. Todavía no había sido derramado sobre la iglesia. Todavía estaba afuera de la iglesia. Ahora, Dios podría haber derramado su Santo Espíritu estando Jesús aún aquí, pero no lo hizo. Ya vamos a ver por qué. Muere Jesús, resucita Jesús y sube a los cielos nuevamente, a la diestra del Padre. Estando a la diestra del Padre, entonces es derramado el Espíritu Santo. Vamos a ver Juan. Vamos a ver Juan. Vamos a ver por qué. En el libro de Juan, veamos el capítulo 15. Juan capítulo 15. Y vamos a ver el verso 26. Dice, fíjese bien, pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien dice yo, oiga bien, fíjese bien lo que dice ahí, la palabra, a quien yo, está hablando Jesús. Jesús está diciendo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién lo envió? Jesús. ¿De quién era? Del Padre. O sea que el Espíritu
sale o emana de Dios y su Hijo. De ambos. Estando ambos juntos, hacen que el Espíritu Santo llegue a la iglesia, llegue a la tierra. Por eso es que no podía haberlo hecho cuando Jesús estaba en la tierra. Porque Él mismo dice aquí en la palabra, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, Jesús enviaría del Padre para que venga a la iglesia. Vamos a ver otro texto en Romanos capítulo 8, hermanos. Les dije que viéramos ahí la palabra, porque es importante ir conociendo los parámetros y es importante esto. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ambos. Vuelvo y repito el texto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios, primero, de Dios, mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, el Hijo, no es de Él. Ambos enviaron al Espíritu Santo a la tierra, porque ambos, hermanos, es importante reconocerlo. Ahora, ¿qué es el Espíritu? El Espíritu Santo manifiesta la presencia de Dios y de Cristo en cada uno de nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que nos da testimonio. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a corregir. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a guiarnos. Pero de Dios y de Cristo. Ahora veamos Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan. Tal vez me podríamos decir cuántos textos va a dar el hermano, pero es importante, hermano, que nosotros veamos los textos que están acerca de esto y qué es lo que estamos diciendo. Y la palabra, la misma palabra de Dios nos da la explicación de cada uno de los textos. La misma palabra de Dios nos da la referencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Primera de Juan capítulo 3, versículo 24 ahora. Y aquí vuelve a decirnos esta palabra. El que guarda los mandamientos, sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mi amado hermano, ¿tenemos el Espíritu de Dios en mi vida? Debemos de analizarnos, cada uno de nosotros, qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo usted? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Podemos estar compartiendo, porque es importante que el Espíritu Santo more en mí. Pero para que more en mí, yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Tengo que obedecerle, tengo que estar con Él, tengo que amarle. Tengo que estar siempre en comunión con Dios. Si guardamos los mandamientos de Dios, vamos a obtener siempre, hermanos, eso en nuestras vidas. En Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Y ahora vamos a ver el verso 32. Usted puede leerlo en su Biblia y en su casa. Y es importante. Y si no lo puede leer en estos momentos, apunte las citas y los lee después. Hechos capítulo 5, versículo 32 nos dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es importante, mis hermanos, que obedezcamos a Dios. Es importante nosotros que guardemos los mandamientos. Es importante nosotros que nos liguemos a Dios para que el Espíritu more en nosotros. Es una promesa dada y una promesa cumplida. Pero el problema es que en nosotros, si se cumplió en mi vida,
si se cumplió en su vida. Porque ahí manifestamos la presencia de Dios y de Cristo en mi corazón, teniendo al Espíritu Santo. Y eso es importante, hermano. Y algo que es muy importante, ¿qué es el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué pasa con él? El Espíritu Santo es una promesa dada, fue hecha en aquel entonces cuando Jesús iba a nacer. Fíjese bien, vamos a ver. Aquí vemos que la promesa es dada y es cumplida. Pero ahora vamos a ver qué es el Espíritu Santo en mi vida. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos a ver. ¿Qué es? Y vamos a ver el verso 49. Fíjese bien, ¿qué es el Espíritu Santo? He aquí dice: yo enviaré la promesa de mi Padre. Vuelve a repetir lo que vimos en Juan, que Él lo iba a enviar. Y la promesa de mi Padre dice: sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que sean investidos de ¿qué? Véalo usted en su Biblia. Esa palabrita que está ahí. Si usted lo puede leer, y vuelvo a repetir todo el texto. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El Espíritu Santo es poder de lo alto. Algunos me podrían decir: bueno, hermanos, el Espíritu Santo es la tercera persona. Eso se verá en una próxima oportunidad, ¿por qué no es? Ahora vamos a verlo, que es poder de lo alto. El Espíritu Santo es el poder de Dios y de Cristo en mi vida. Y es la acción directa. Es la acción directa de Dios en mi vida. No podemos, y le podemos presentar muchos textos, y lo vamos a hacer algunos, no muchos, pero para no llenarnos de textos, queremos en esta hora ver primero Lucas capítulo 1. Fíjese bien, vamos a retroceder a Lucas capítulo 1 y vamos a ver el verso 35, el cual nos dice así: y respondiendo el ángel le dijo, fíjese bien el contexto, y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a cubrir a María en ese momentito. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Oiga bien, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y allá, hermanos, cuando se iba a cumplir ya la promesa, si usted es un texto que es muy conocido por cada uno de nosotros, cuando se iba a cumplir la promesa, también fue dado estas palabras. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es el Espíritu Santo. Quizá voy a ocupar en esta ocasión
una figura, y me van a disculpar porque voy a ocupar una figura humana para dar una media demostración de lo que es el poder de Dios o del Espíritu Santo en nuestra vida. Para usted levantar una cosa, una mesa pesada, le puede decir, no lo podemos levantar nosotros solos. Necesitamos siquiera una persona más para poder levantarla. Y entre dos personas la levantamos y podemos pasarla a otro lado. Eso es una fuerza. Y lo que decíamos al principio, que las palabras hebrea y griega que se ocupan en el Nuevo Testamento significa aliento, soplo y fuerza. Pero sin embargo, acá estamos ocupando la palabra poder, porque es un poquito más fuerte todavía. Es algo que emana de Dios y de Cristo, o sea, el poder que emana de ellos dos para mi vida. Ese es el Espíritu Santo. Y aquí vemos algo muy importante. Espíritu y poder son sinónimos. El Espíritu Santo es la presencia misma del poder de Dios en nuestra vida, trabajando arduamente en cada uno de nosotros. Eso es el Espíritu Santo. El poder de Dios trabajando arduamente en mi vida. Pero si yo lo dejo trabajar. Pero si yo permito que Él lo haga. Pero si yo le obedezco a Él. Si guardo los mandamientos de Dios. Y eso es importante, mis hermanos. La obediencia. Es importante la guardar los mandamientos. Aquel que no guarda los mandamientos de Dios no puede obtener, dice la palabra, que el mundo no puede obtener el Espíritu de Dios. No puede obtener ese poder en nuestras vidas. Pero sin embargo, la palabra dice que aquel que lo ama y que guarda sus mandamientos sí puede obtener el poder de Dios en nuestras vidas. Romanos capítulo 15. Vamos a seguir adelante. Romanos capítulo 15. Y hoy vamos a ver el verso 13. Y vamos a ir siguiendo viendo esta frase. Dice: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahí podemos ver, hermanos y amigos, que el poder del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Eso que nos guía, que nos ayuda en cada momento de nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Esa forma de consolarnos. Pero todo depende de mí. Si yo no vivo conforme al Espíritu, si yo vivo conforme a la carne, el Espíritu Santo está alejado de mí. Pero si yo vivo, hermano, con la obediencia a Dios, si yo vivo conforme a la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el poder de Dios en mi vida. Qué hermoso es eso, ser guiados por el Espíritu Santo. Mire cómo es que viene el Evangelio a nosotros. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Pero nuestro Evangelio, dice la palabra, no llegó a vosotros en palabras solamente. Oiga bien. Pero nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cual fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Mis hermanos, mis amigos,
necesario obedecer a Dios. Es necesario estar en comunión con Dios para poder tener el Espíritu Santo en mi vida. Esa promesa que fue dada ya en el Antiguo Testamento fue confirmada por Jesús y posteriormente cuando Él regresó al cielo fue ya cumplida. Es importante que yo la tenga también, que usted la tenga también. Pero no la podemos tener si nosotros mantenemos el problema de vivir conforme nosotros queramos. No la podemos tener nosotros si nosotros mantenemos una vida que no es conforme a Dios. Porque volvemos a leer el 9 de Romanos 8, dice, mas vosotros no vivís conforme a la carne sino según el Espíritu, porque Él es el que nos guía. Él es el que nos manda a hacer las cosas. ¿Por qué razón? Porque ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Fíjense, hemos visto que fue una promesa y una promesa cumplida. Pero también hemos visto que es un poder de Dios y de Cristo que está en nosotros. Pero ¿cuál es la función en mi vida? ¿Cuál es la función en su vida? Y eso es importante verla. Juan capítulo 14. Ahí vamos a ver las funciones. Juan capítulo 14 y ahora vamos a ver el verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Fíjense bien. Os enseñará todas las cosas y os recordará. Primero, la primera función, enseñarle. Porque a través de la palabra de Dios, hermano, hay textos en la Biblia que muchos hombres lo transgiversan. Lo transgiversan diciendo cosas o haciendo mandamientos de hombres. Pero cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, cuando obedecemos a Dios, cuando andamos conforme al Espíritu y obedecemos los mandamientos de Dios, entonces el Espíritu nos enseña a través de la palabra de Dios cuáles son las cosas que Dios ha dejado para enseñarnos. Y cuando nos los enseña a nosotros, allá el tiempo, dice la palabra, que también nos recordará lo que nos ha enseñado. Lo que se nos ha dicho, lo que hemos aprendido, más adelante lo vamos a tener en un recuerdo, porque esa es la función del Espíritu Santo y de ese poder de Dios en mi vida. Enseñarme y recordarme. Qué precioso es eso, hermanos. Qué precioso es saber que algo que el poder de Dios me está recordando. Todo, cuando yo cometo un error, cuando yo cometo algo, es el Espíritu Santo que me está ayudando. Es el Espíritu Santo que nos está guiando también. Más adelantito en Juan 16, dice el versículo 12, aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hará todo lo que oyere, todo lo que el Padre dijo, todo lo que el Hijo dijo, eso hablará, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que el Padre ha dicho, todo lo que el Hijo ha dicho, Él lo dirá, Él lo hablará conforme a la palabra de Dios. Si algo no está escrito aquí, mis hermanos, Dios ya estableció la doctrina, ya estableció la profecía, ya estableció todo en su palabra.
Si no está escrito en su palabra, no creamos en mentiras. Porque el Espíritu Santo no habla de esa forma. Claramente dice la palabra que os enseñará a través de lo que ya se ha dicho. Y también nos recordará lo que ya se ha dicho. Igual acá dice también que hablará no su propia palabra, sino la que ya oyó del Padre, la que ya oyó del Hijo. Esa hablará para con nosotros. Y eso está escrito en su santa palabra. Para recordarnos lo que está escrito. Mire cuántas veces usted de repente ha pasado circunstancias en su vida y de repente se recordó un texto. ¿Quién se lo recordó? ¿Usted mismo? No. Es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que le recordó lo que usted necesitaba recordar en ese momento. Amados hermanos, es importante nosotros reconocer que el Espíritu Santo es una promesa de parte de Dios, la cual ya fue cumplida allá en Hechos capítulo 2. También es importante saber también que el Espíritu Santo es el poder que emana de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y es el poder que está en nosotros, en cada uno de nosotros. Pero no en todo el mundo, sino en los que obedecemos la palabra de Dios. Y es importante reconocer también que el Espíritu Santo es el que nos enseña, nos recuerda y nos guía en nuestra vida de cristiano. Tal vez se preguntará usted en este momento, ¿por qué no habló si el Espíritu Santo es una persona? Eso en un tema muy próximo, hermanos. No tengo la fecha exacta, pero hermano ministro estará predicando sobre la Trinidad. Y es importante que usted, mi amado amigo, mi amado hermano, esté pendiente de ese tema. Porque en temas anteriores se ha estado hablando sobre el Padre, sobre el Hijo y ahora sobre el Espíritu Santo. Pero en una próxima oportunidad se hablará de los tres juntos, a ver si hay Trinidad o no hay Trinidad. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de vosotros y en el mío propio. Y que la paz de Jesucristo reine en sus corazones. Y que Dios nos ayude cada día a salir adelante, obedeciendo a Dios, cumpliendo sus mandamientos, y que el Espíritu nos guíe a toda verdad. Paz a cada uno de vosotros, carísimos hermanos.